continuar con la unidad 5. Será parte 2 hoy. Hicimos la parte 1, la última clase. Ahora vamos a ver ejemplos de sistemas de segundo orden. Como dijimos, los sistemas de segundo orden pueden aparecer por la combinación de sistemas capacitivos, es decir, sistemas de primer orden interconectados. Pueden aparecer por sistemas que inherentemente son de segundo orden. Típicamente aparecen en los sistemas en los cuales hay aceleraciones, fuerzas, sistemas relacionados con la mecánica o la mecánica de fluidos, que en principio no van a ser de nuestro interés en esta materia. Nos dijimos que nos interesaban los balances de masa y energía y en principio no le íbamos a dar tanta importancia a los balances de cantidad de movimiento, ya que los temas de control están más focalizados a los temas de masa y energía. Entonces teníamos esos dos tipos de sistemas de segundo orden, producto de la combinación de capacidades, es decir, sistemas de primer orden, inherentemente de segundo orden, y por último, sistemas a los cuales aplicábamos algún sistema de control que transformaban el sistema original en un sistema de segundo orden, y esos van a ser los casos que vamos a analizar. Vamos a arrancar entonces con lo que llamamos procesos multicapacitivos. Multicapacitivos, es decir, en procesos en los cuales se combinan capacidades de intercambiar masa y energía puesto en términos de modelo, en modelos que están representados por sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden interconectadas. Entonces vamos a ir directamente a un par de ejemplos típicos, y estos ejemplos ya son para procesos multicapacitivos de segundo orden en particular, ya que vamos a utilizar justamente para ejemplificar los casos en los cuales el sistema deriva del segundo orden. Es decir, lo esbocé un poco en la clase anterior. Los sistemas de segundo orden van a aparecer cuando estamos combinando dos capacidades. Si combináramos tres, tendríamos a tercer orden y así sucesivamente. Nosotros nos vamos a detener en segundo orden porque reúne suficientes características dinámicas interesantes para representar a otros sistemas más complejos, y son sistemas sobre los cuales podemos sacar conclusiones generales desde un punto de vista teórico. Eso se complica mucho más cuando avanzamos en el orden. Entonces, yendo al caso concreto, un típico sistema de segundo orden es el que corresponde a un par de tanques interconectados de esta manera. Imaginemos un par de tanques interconectados de esta manera, en el cual el tanque 1 descarga en el tanque 2, el tanque 1 es alimentado por un caudal F sub I, y el tanque 2 es alimentado por un caudal F1, que es el resultado de la descarga que produce el tanque 1, cuyo caudal está relacionado con su altura en proporción inversa a la resistencia de esta válvula o esta restricción que tenemos en esta cañería. El tanque 2 se descarga de la misma manera, y este esquema completo es el que vamos a analizar a continuación. Luego analizaremos este otro, que en principio reúne condiciones similares, pero vamos a ver dónde están las diferencias. Entonces, al primero de ellos, a este lo voy a sacar. El primero de ellos es un sistema de proceso multicapacitivo no interactuante. ¿Por qué no interactuante? Porque a pesar de que el sistema 1, o la capacidad 1 afecta a la capacidad 2, porque determina su caudal de entrada a través de su variable de estado H1, la capacidad 2 no tiene ningún efecto sobre la capacidad 1. Entonces, este sistema lo llamamos sistema no interactuante.
interactuante. Vamos a ver luego que el que mostré brevemente, este de acá, va a ser el que se conoce como sistema interactuante, y con eso vamos a tener básicamente cubierto el panorama de dos capacidades interconectadas. Cuando digo dos capacidades me refiero a una capacidad, otra capacidad, cada una sí representada por un sistema de primer orden, pero cuando las interconecto, eso vamos a ver cómo se comporta, y en principio adelantamos que ya de por sí que es un sistema de segundo orden, por lo menos en términos generales. Entonces, el balance de masa para este sistema está dado simplemente de esta forma, en la cual tengo la acumulación de masa en el tanque 1 es igual a la cantidad de masa, la acumulación de masa por unidad de tiempo en el tanque 1 es igual a la entrada de masa por unidad de tiempo en el tanque 1 menos la salida, que dijimos que la modelábamos a través de la ecuación de Bernoulli analizada. De la misma manera, la acumulación de masa en el tanque 2 es proporcional a la entrada en el tanque 2, que está relacionada con la altura en el tanque 1, menos la salida en el tanque 2, que directamente está relacionada con su propia altura. Bien, esto lo vamos a trabajar en transformada de Laplace para obtener, es decir, lo que hago es transformo esas dos ecuaciones, muy simple, y obtengo esto, en el cual recuerden que los h y la entrada, en este caso fi, los h son las variables de estado, la entrada es fi, son función de s, deberían llevar la barra y también el prima. No pongo todo eso, pero lo doy por entendido. Cuando lo necesito lo pongo, y cuando no lo doy por sobreentendido. Entonces acá tenemos las dos variables de estado transformadas, la entrada transformada y por supuesto las dos ecuaciones estas algebraicas en el campo transformado. Si despejo de acá estas dos relaciones, obtengo lo que estoy viendo en esta figura 5 directamente, ¿cierto? Esto es muy simple, simplemente lo que hago es despejo H1 y H2. Acá tengo H1 en función de FI, o H1 sobre FI, y H2 sobre H1. Esta sería la representación en función de transferencia de estas dos relaciones. En realidad, si queremos ser más estrictos, la función de transferencia en realidad no van a ser esas dos. Para el primer caso sí, H1 con respecto a FI, porque ya estoy relacionando la salida con la entrada, pero para el caso 2 todavía faltaría un paso. Si para el caso 1 me refiero a este caso, estoy relacionando salida con la entrada y por lo tanto esto es una función de transferencia. Acá estoy relacionando dos estados, que fue el resultado que obtuve a partir de esta ecuación 4. Pero la relación entre dos estados todavía me falta. Lo que voy a hacer es reemplazar este H1 que tengo acá adentro, y voy a obtener entonces esta ecuación, esta función de transferencia es la transferencia que me relaciona H2 con FI, es decir, que me relaciona la altura 2 con la entrada al proceso. Fíjense que la relación entre la altura 2 de la altura 2 y la entrada del proceso está dada por esta función de transferencia, mientras que la relación entre la altura 1 y la entrada del proceso, que es FI, está dada por esta función de transferencia. Fíjense que esta función de transferencia es una función de transferencia de primer orden, y esto está relacionado más que nada a la característica particular de este sistema, que es no interactuante. Pero el orden del sistema total, cuando hablamos del sistema me refiero al proceso completo, el orden total, o el orden, es el orden del denominador, del mayor denominador de cualquiera de las funciones de transferencia participantes. ¿Cuántas funciones de transferencia participan acá? Participan estas dos funciones de transferencia, porque tengo dos estados y una entrada, por lo tanto tengo dos funciones de transferencia. Y lo que veo es que una de ellas tiene orden 2. Si yo distribuyo ese denominador
y hago la multiplicación correspondiente, obviamente obtengo lo siguiente. Obtengo esto, ya lo puse en un formato estandarizado, pero bueno, no es más que multiplicar acá lo que corresponda acá abajo, y arriba tendré lo que corresponda y me va a dar esto. Acá uno podría rápidamente decir cuál es tau cuadrado y cuál es z y cuál es kp, ¿no es cierto? Así, simplemente haciendo esta cuenta acá, uno obtiene los distintos parámetros que aparecen acá en el formato estandarizado que es ese. Entonces de acá paso acá y va a haber una correspondiente definición de tau, z y kp en función de A1, R1, A2, R2. ¿Está bien? Entonces, repito, este denominador, que es un denominador de segundo orden, es un polinomio de segundo orden, da lugar a que el sistema sea un sistema de segundo orden. Entonces, dos capacidades interconectadas en forma no interactuante dan lugar a un sistema de segundo orden, al menos en uno de sus estados. El estado que da un sistema de segundo orden es justamente el H2. De todos modos, decimos que el sistema es de segundo orden. Cuando digo el sistema, me estoy refiriendo al proceso completo de las dos capacidades interconectadas. Bien. Entonces, vamos a analizar entonces un poquito más cómo esto que les decía recién, ¿no? Esto que parecía que no hacía, pero lo hago. Efectivamente, yo me referí que esta era nuestra ecuación, nuestra función de transferencia estándar para segundo orden. Esta, ¿no es cierto? Esta es la estándar para segundo orden. Esta es la que obtenemos a partir de 7 acá. Simplemente multiplicando lo que hay que multiplicar, obtengo esto y automáticamente puedo asimilar tau cuadrado a esto, 2z tau a esto y finalmente z a esto. ¿Qué es lo que me interesa más que nada? Este valor, sí que me interesa. Dijimos que este era el parámetro más importante cuando analizábamos sistemas de segundo orden, porque me hablaba de la capacidad del sistema para oscilar o no. Entonces, acá lo que quiero notar es lo siguiente. Esto lo voy a hacer en la próxima. Básicamente lo que me interesa analizar es cuánto vale el valor de z. ¿Por qué? Porque el valor de z, ¿qué me determina? Me determina la posibilidad o no que el sistema oscile. Si z es menor que 1, el sistema es oscilatorio, y si z es mayor que 1, el sistema no es oscilatorio. Cuando es igual a 1 decimos que es críticamente amortiguado, cuando es mayor que 1 decimos que es sobreamortiguado, y cuando es menor que 1 decimos que es subamortiguado o oscilatorio. ¿Sí? Grabémonos ese concepto de que subamortiguado significa oscilatorio. Entonces, simplemente, ahora es algo que no hice otras veces, este pequeño ocurrimiento acá fuera de foco, y voy a poner esta pequeña deducción que hice acá, que me dice que simplemente haciendo este juego matemático, diciendo, bueno, esto que está acá, como está al cuadrado, esto es arbitrario lo que yo hice acá, esto que está acá, como está al cuadrado, es mayor o igual que 0. Si lo desarrollo, me da esto, y como esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0, y por lo tanto significa que esto es mayor o igual que esto. Y por lo tanto, el cociente entre A1R1 más A2R2 dividido 2, la raíz esta, es mayor o igual que 1, simplemente, y además por esta función, por esta definición o por este valor que obtuvimos para z, vemos que esto es z. Así lo que sacamos es que z es mayor o igual que 1. ¿Qué significa esto? Que el sistema que estoy estudiando es un sistema de segundo orden siempre sobreamortiguado, independientemente del valor de los parámetros.
Es decir, lo que yo tengo acá es que este sistema es sobreamortiguado. ¿Qué significa que es sobreamortiguado? Bueno, si recuerdan, si yo pongo un escalón en la entrada, la salida, en este caso los estados, cualquiera de ellos, va a evolucionar como un sistema de segundo orden que tiene una característica particular, que es ¿cuál? Que la evolución está siempre por debajo del valor final, que arranca con una pendiente igual a 0, pero que finalmente evoluciona sin superar el valor final. Esto es un sistema sobreamortiguado. ¿Qué significa esto? Esto puede ser tanto para H1 o H2. En principio vimos que H1 era primer orden. Es por una particularidad que tienen los sistemas no interactuantes. Así que en realidad H1 va a evolucionar como primer orden, con lo cual su derivada inicial va a ser distinta de 0. Entonces, esta en realidad, si uno se pone estricto, sería exclusivamente para H2, esta curva. Esto en función del tiempo. Esta es como va a evolucionar ante una entrada de escalón, que fue cuando nosotros definimos respuesta dinámica, definimos que la respuesta dinámica para una entrada de escalón, el sistema nunca va a superar el valor final. ¿Qué significa? Que nunca va a oscilar alrededor del valor final. Esto es, digamos, un dato que puede ser interesante. Por ejemplo, yo pongo un escalón acá, yo sé que el valor de H2 se va a aproximar al valor final sin sobrepasarlo nunca. Esto es algo que obtengo a partir de esta pequeña deducción que hice acá anteriormente. Entonces, volviendo al otro, bueno, habíamos llegado hasta acá. Entonces, lo que habíamos concluido era que los sistemas de dos capacidades no interactuantes son siempre, esta es una extensión que estoy haciendo a la demostración que hice para el caso particular, son siempre sobreamortiguados. Cuando digo es una extensión, son siempre, porque en realidad yo no demostré que era siempre, sino que lo hice para un caso en particular. Bueno, entonces ahora les digo que los sistemas de dos capacidades no interactuantes son siempre sobreamortiguados. Cualquiera sean las capacidades que yo estoy conectando, sean ellas masa y energía, sean masa-masa, sean energía-energía. Independientemente de cómo estén configuradas, independientemente de dónde esté la entrada. Es decir, la entrada en este caso estaba en este lugar, pero la entrada podría haber estado acá. Bueno, y se podrían buscar un montón de combinaciones. Lo concreto es que si yo planteo un par de balances para representar a un sistema físico que representa un sistema físico de algún proceso de los que nos interesan, y lo planteo con un par de balances, sea masa, energía, masa, energía, lo que voy a obtener son de esas ecuaciones de balance, y luego linealizadas si fuera necesario o no, voy a obtener un modelo que va a ser un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ese sistema, si es no interactuante, va a dar como resultado para las variables de estado funciones de transferencia de segundo orden, es decir, las variables de estado se van a comportar como segundo orden y van a ser segundos órdenes sobreamortiguados. ¿Está bien? Que es lo que acabo de señalar acá. Bien, entonces vayamos ahora al otro caso que me interesaba, que son las capacidades interactuantes. Entonces, las capacidades interactuantes, entonces vamos a dar vuelta acá, vamos a hacer así. Estas son las capacidades interactuantes. ¿Interactuantes por qué? Porque, entonces, capacidades interactuantes
capacidades interactuantes. ¿Interactuantes por qué? Porque ahora el nivel en 1 y en 2 va a depender de la diferencia de niveles. Perdón, el caudal que circula entre 1 y 2 va a depender de la diferencia de niveles. Y por lo tanto, entonces, el nivel en 2 va a depender de este caudal y por lo tanto va a depender del nivel en 1. Y el nivel en 1 va a depender también de este caudal, saque más, saque menos. Y como decimos que este caudal depende también de 2 porque depende de la diferencia de niveles, esto significa que, los tanques son interactuantes. Entonces, esto es sistema interactuante. Sistema interactuante. Bien, lo vemos más claramente cuando planteamos las ecuaciones diferenciales, los balances de masa para cada uno de los tanques. Está bien claro que hace la acumulación de masa en el tanque 1 por unidad de tiempo, la entrada de masa en el tanque 1 por unidad de tiempo, la salida, y la salida es igual a el nivel en el tanque 1 menos el nivel en el tanque 2, por supuesto, porque digamos, acá lo que tenemos son vasos comunicantes y el caudal va a estar dado por la diferencia de niveles. Si H1 es mayor que H2, el caudal, digamos, va a ser H1 es mayor que H2, este término va a ser positivo y esto entonces con el menos significa que el caudal va a ser un caudal de salida. Y entonces correcto el signo como está puesto. Para el tanque 2 tenemos también la acumulación de masa en el tanque 2 y la entrada de masa proveniente del tanque 1 está dado por el nivel en 1, pero también por el nivel en 2, es decir, por su diferencia. Si H1 es mayor que H2, entendemos que el caudal va para este lado. Y entonces da un caudal de entrada y está bien entonces el signo que le hemos puesto acá. Finalmente el caudal de salida del tanque 2 está dado por H2 sobre R2 y con esto tenemos las ecuaciones de estado correspondiente que, dado la simplicidad del problema que hemos encarado, están naturalmente linealizadas, con lo cual uno puede poner primas por todos lados y se seguiría cumpliendo. Es decir que son sistemas bien simples para poder atacar el problema principal, que es entender básicamente cómo funcionan estos sistemas. Entonces, hasta ahora no hemos dicho mucho más. Hemos planteado las ecuaciones de balances que resultan en sus ecuaciones de estado. Es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos derivada primera en el enamorador, pero son dos y están interconectadas, tanto H1 influyendo en la 2, en la ecuación 2, como H2 influyendo en la ecuación 1, ¿no? Es lo que se ve ahí. Esto va a dar lugar a que, haciendo la correspondiente transformada de Laplace, no lo voy a hacer acá, transformo ambas ecuaciones y despejo, es una ecuación algebraica muy simple de resolver, despejo y obtengo lo siguiente. Voy a obtener una relación H1FI y una relación H2FI. Fíjense que en este caso ambas son de segundo orden. Es decir que el denominador de la función de transferencias para ambos casos es un polinomio de orden 2 y esto me define lo que hemos llamado un sistema de segundo orden. Es decir, el comportamiento de H1 y de H2 es de segundo orden. Es decir, que en principio tienen la potencialidad que tienen los sistemas de segundo orden. Vamos a ver si es así. En principio lo que decimos que los sistemas de segundo orden se diferencian de los primeros en dos cuestiones. Una es que arrancan con una velocidad nula, es decir, arrancan con una pendiente nula en el origen, y la otra es que pueden oscilar. Bueno, veamos qué ocurre en este caso. Entonces estas son las dos funciones de transferencia. Fíjense que tienen el mismo denominador, y esto es siempre así. Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden va a dar lugar a transferencias para las variables de estado en relación a las entradas, que van a tener denominadores que van a ser siempre iguales. No así el numerador, que fíjense que es distinto en cada caso, más aún en el caso de la relación entre H1 y FI, el denominador tiene un polinomio de orden 1 arriba. El denominador tiene un polinomio de orden 1, contrariamente acá que tenemos un polinomio de orden 0. Bien, si hagamos esta pequeña disquisición acá,
esto lo puse para que... Acá estoy definiendo A1, R1, A2, R2 como tau P1 y tau P2 respectivamente. Esto más que nada es para simplificar. Por eso acá lo puse, no lo dije, pero lo digo ahora. Este es el significado de tau P1 y tau P2 en estas ecuaciones. Es decir, si yo trabajara sobre la 11, tendría digamos, todo en términos de A1, R1, R2. Y yo lo que quiero A1, A2, R1, R2, y yo lo que quiero es simplificar un poco, y lo que hice fue agrupé A1 por R1 y A2 por R2 en tau P1 y tau P2. Eso es coherente con qué? Eso es coherente con, digamos, acá ya el despeje que hice fue un despeje total, pero si volvemos un poquito al caso del no interactuante, fíjense que lo que tengo acá son estas dos transferencias, una de primer orden, la otra de segundo. Esto es el no interactuante, es decir, el que vimos al principio. Y lo que uno puede ver acá entonces es que esto sería tau P1, esto sería tau P1 y esto sería tau P2, por pura definición, ¿no es cierto? Mientras que esto sería Kp2 y esto sería Kp1. Esto llevado al formato sistema de primer orden estándar, y en este caso es el producto de dos sistemas de primer orden, que son los que tengo acá, ¿no? El producto de estos dos sería. Entonces, bueno, una vez que tengo bien definido tau P1 y tau P2, que no son más que las constantes de tiempo de los sistemas de primer orden equivalentes, y a su vez son iguales a menos el polo 1 es menos 1 sobre tau P1, es decir, es el valor de ese que anula el denominador, y el polo 2 es igual a menos 1 sobre tau P2. Estos son lo que llamamos los polos. Recuerdan que son las raíces del denominador de la función de transferencia. ¿Está? Eso lo llamamos los polos del sistema. Entonces vuelvo a repetir los polos. Entonces acá lo que tenía antes era esto. Y voy a usar también esta ahora, que es un poco la resolución, digamos. Lo que yo hice fue, acá simplemente hice un cambio de nombre, le puse a A1, R1 y a A2, R2, tau P1 y tau P2, que son los polos de los sistemas individuales, digamos, de cada uno de los tanques. No son los polos, perdón, esos son los constantes de tiempo. Es menos 1 sobre los polos. Bueno, hecho esto, lo que voy a hacer es resolver cuáles son los polos del nuevo sistema. Es decir, este nuevo sistema, que es el sistema interactuante, tiene polos nuevos, que son las raíces de este polinomio, que las calculo de esta forma directamente. Es muy fácil de calcular, y también es muy fácil demostrar lo siguiente. Que este término es mayor o igual que este. Esto se demuestra inmediatamente, no lo voy a hacer, ya hice algo parecido en el anterior. Y si eso ocurre, como esto ocurre, lo que puedo adelantar es que los polos de este sistema, o las raíces de este polinomio, van a ser siempre reales. Entonces voy a tener polos reales. Es decir, esto implica polos reales, ¿no es cierto? Esto implica que los polos son reales. Como ocurre esto, los polos son reales. Y si los polos son reales,
lo que tengo entonces es que el sistema es sobreamortiguado también. Entonces, lo que en el sistema no interactuante lo vi a través del factor de amortiguamiento Z, lo que en el sistema no interactuante lo vi a través del factor de amortiguamiento Z, que fue esta deducción, en la cual agregué un pequeño extra que fue, esto, y encontré que el Z era mayor o igual que 1. En este otro caso, en el caso de, y el camino podría haber sido mirar los polos, lo que miré acá en el caso de interactuante, en el caso interactuante fueron los polos. Y lo que vi fue que los polos son reales. Si los polos son reales, o lo que es lo mismo, las raíces del denominador de la función de transferencia son reales, el sistema es sobreamortiguado. Entonces, esto implica sistema sobreamortiguado. Bueno, ustedes me dirán, también igual que el caso de no interactuante, sí. Las capacidades en serie que analicé, las dos, en este caso son dos capacidades de masa, de almacenar masa, conectadas interactuante o no interactuante dan lugar a sistemas sobreamortiguados. Es decir, que las variables de estado se van a comportar como segundo orden, pero van a ser siempre sobreamortiguadas. Quiere decir que, en términos prácticos, ante un cambio de escalón, su valor, digamos, la evolución de estos niveles va a ser tal que nunca va a superar al valor final, que es un poco el sentido práctico del sobreamortiguado. También el sentido práctico van a ser sistemas que nunca van a oscilar. Es decir, yo le pongo un escalón a cualquier sistema de capacidades puestas conectadas entre sí, ese sistema nunca va en ninguna de sus variables de estado a oscilar, independientemente de cuántas capacidades conecte entre sí. Porque lo que yo demostré acá es para dos, ni siquiera lo demostré a fondo, porque demostré para dos ejemplos, uno interactuante, otro no interactuante, que el sistema nunca oscila, es decir, es sobreamortiguado, pero uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa cuando tengo más capacidades interconectadas? Lo que pasa es que cuando tengo más capacidades interconectadas, lo que tengo son sistemas de mayor orden. Si tengo dos, tengo sistema de segundo orden; si tengo tres, tengo tercer orden, y ya ese análisis escapa a cualquier análisis de tipo analítico que pueda hacerse con lo que hacemos acá, pero sí uno puede generalizar este concepto, la idea de que ninguno de esos sistemas, en ninguno de sus estados, si lo que estamos combinando son capacidades, es decir, sistemas de primer orden, va a dar lugar a un sistema subamortiguado. Siempre van a ser sobreamortiguados, y eso es lo que importa en este punto. Bien, bueno, ahora, bueno, como les comenté antes también, íbamos a barrer hoy, vamos a analizar muy rápidamente, ni siquiera lo vamos a analizar, voy a comentar lo que comenté al inicio. Esta es una posibilidad de tener sistemas de segundo orden, capacidades, particularmente dos capacidades interconectadas. La otra posibilidad es que el sistema sea inherentemente de segundo orden. Entonces, cuando tenemos la segunda opción, es que el sistema sea inherentemente de segundo orden. ¿Qué significa eso? Que cuando yo planteo mi ecuación de balance, tengo algo por el estilo. Y acá ya estoy viendo que aparece el segundo orden. Esto que significa que la suma de las fuerzas es la masa por la aceleración. Esto aparece en los sistemas mecánicos, fundamentalmente, y no va a ser de nuestro interés en este caso. Lo concreto es que
lo concreto es que un proceso inherentemente de segundo orden en general no puede descomponerse. En general no puede descomponerse como dos capacidades en serie o dos capacidades interconectadas. ¿Por qué? Porque justamente un proceso inherentemente de segundo orden puede ser subamortiguado, naturalmente, y si lo fuera, no podría ser el origen, digamos, no podría estar originado en dos capacidades interconectadas, porque dijimos que las capacidades interconectadas nunca pueden ser subamortiguadas. Un proceso inherentemente de segundo orden puede ser sobreamortiguado también. Por eso lo que decimos es que en general un proceso inherentemente de segundo orden no puede ser descompuesto en dos capacidades interconectadas, en general, pero podría serlo si fuera sobreamortiguado. Bien, y el tercer caso que nos interesaba era el segundo orden, cuando tenemos segundo orden debido a controladores. Todavía de controladores hemos hablado muy poco y no es la idea que empecemos con controladores ahora, pero sí como es un buen ejemplo para mostrar cuándo aparece segundo orden y por eso lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar más que nada como un ejemplo sin profundizar mucho en lo que respecta al mecanismo del controlador, que lo vamos a ver en detalle en lo que es la segunda parte del curso. Entonces acá lo voy a hacer a través de un ejemplo. El ejemplo es muy simple. Tenemos un tanque en el cual ingresamos un fluido por la parte superior. El tanque tiene un nivel, almacena una cantidad de masa en él y se vacía a través de una válvula que está manejada por un controlador. Un controlador por ahora es un mecanismo que le dice a la válvula cuánto caudal, si en realidad lo que le dice a la válvula es cuánto abrirse, digamos. Le indica cuánto abrirse, pero vamos a ser mucho más simples en esto y vamos a decir que el controlador le dice a la válvula cuánto F0 quiere. Es algo parecido, pero no es igual. Y ese valor del F0 que decide el controlador lo decide en función de, fundamentalmente, el valor de la altura en el tanque que va tomando y midiendo instante a instante. Bueno, lo que queremos ver es que este conjunto, que es en sí una capacidad de almacenar masa, con un controlador, este conjunto se puede comportar como segundo orden. Dijimos que dos capacidades de almacenar masa o energía o de almacenar alguna de las cantidades fundamentales conectadas entre sí no pueden es decir, se comporta como segundo orden pero tienen restricciones. Vamos a ver acá que no tenemos restricciones. La conclusión va a ser que este sistema puede ser tanto sobre o críticamente amortiguado, dependiendo cómo fijemos este controlador. Bueno, arranquemos con el balance para el tanque. El tanque funciona de esta forma, ya lo hemos visto muchas veces. Simplemente estoy fijando las variables correspondientes, el almacenamiento de masa por unidad de tiempo, el ingreso de masa por unidad de tiempo y la salida de masa por unidad de tiempo. Por ahora, no mucho más que eso. Una pequeña... vamos a analizar que vamos a definir las variables de departamento de esta forma. Fíjense que voy a definir h', que es la variable de departamento de h, en relación a un valor deseado. Después vamos a ver un poco a qué se debe esto. Un valor deseado no va a ser más que un estado estacionario finalmente, pero digamos, quiero empezar a incorporar el concepto de valor deseado. El valor deseado es el valor que uno quiere para esa variable, es el valor que le dice al controlador que quiere para esa variable. Y vamos a también a suponer que tenemos un controlador como el siguiente. El controlador no es más que un algoritmo matemático que en función de determinadas variables calcula otras y básicamente las informa a un equipo, en este caso es una válvula, que se encuentra dentro del esquema del proceso. Entonces, si voy acá, lo que uno puede... Entonces dijimos, volvamos un poquito acá.
acá lo que puedo hacer es, como esto es lineal, poner primas, primas y primas. Como es lineal se puede hacer. Y acá entonces acá tengo las primas correspondientes, siendo que una de ellas está definida no con respecto a un estado estacionario, sí con respecto a un valor deseado, pero esto va a ser finalmente un estado estacionario también para la variable h. El controlador hace lo siguiente, le dice a la válvula, entrégueme o entregame F0 de acuerdo a esta fórmula. El F0 de estado estacionario que tenías originalmente, del momento que arrancaste estabas en un valor, bueno, seguí dándome ese valor, pero ahora agregale o quitale en función de estas dos cuentas que hagas. Una que es una cuenta que, es decir, un agregado o una resta que es en función de cuánto vale H'. El H', recuerden que es esto, es la diferencia entre el H real que tiene el tanque y el deseado. Es decir, si este valor H' es igual a 0, significa que el H está en el valor deseado y significa que esto no agrega ni quita nada al valor que ya tenía. Lo mismo ocurre acá. Entonces, como primera conclusión es si el H' es igual a 0, es decir, si por alguna razón en el tanque está ocurriendo que el valor de la altura dentro del tanque es igual al valor deseado, el deseado es el valor que yo quiero que yo quiero para la altura del tanque, entonces si ocurre que H' es igual a 0, entonces estoy, digamos, dentro de lo que yo quiero, y en ese caso el F0 va a ser igual al F0 de estado estacionario, ¿cierto? Porque si pongo H' igual a 0K y pongo 0K, va a ser igual. ¿Y qué quiere decir? Que finalmente todo va a estar en orden. No va a haber ni cierre ni apertura de la válvula. ¿Por qué? Porque la válvula inicialmente arrancaba trabajando en F0 estado estacionario, así como el FI era un FI de estado estacionario y el H estaba en el valor deseado. Y como no se movió nada, esto se mantiene igual. Así que la fórmula para el controlador funciona. En el caso en que H' sea menor que 0 por alguna razón, no importa por cuál, esto significa que el nivel disminuye. ¿Por qué? Porque si esto es menor que 0, significa que esta diferencia es negativa. Y si la diferencia es negativa, significa que este valor es menor que este valor, ¿no es cierto? Entonces, el nivel disminuye y lo que yo tengo que hacer es ver cómo se aumenta. Entonces, si el nivel disminuye, significa que esto es negativo, y por lo tanto, el F0 va a ser negativo. Así el F0 va a ser menor que el F0 de estado estacionario. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto es negativo, entonces el F0 va a ser menor que el F0 estacionario. Y eso hace que el sistema funcione. ¿Por qué? Porque esto significa que yo estoy reduciendo el caudal con respecto al caudal de arranque. Si yo reduzco el caudal de salida, si reduzco este caudal, el nivel empieza a subir. Y el sistema corrige. Es decir, que si el nivel había bajado, si yo hago esto, el nivel empieza a subir. Entonces el controlador funciona. Y lo mismo pasa para el lado contrario. Si el H' es mayor que 0, el F0 es mayor que el F0 de estado estacionario. El caudal aumenta, es decir, estoy extrayendo más líquido que el que estaba extrayendo originalmente. ¿Por qué? Porque tengo que vaciar un poco el tanque porque el nivel aumentó. H' mayor que 0 significa que el H es mayor que el H deseado. Entonces, la idea es que este juego de situaciones que va ocurriendo vayan corrigiendo al funcionamiento del tanque de forma tal que el H se mantenga siempre lo más cercano al valor deseado. Bueno, esto es un poco la parte, si quieren, cualitativa de esto, pero esto se puede analizar matemáticamente en forma rigurosa de la siguiente forma. Entonces, lo que voy a hacer es poner la fórmula del controlador dentro de... Voy a poner la fórmula del controlador acá dentro, en F0. En F0 pongo la fórmula del controlador, la fórmula del controlador era esta, la pongo acá dentro y me da eso que tengo ahí. Hago todas las primas que tengo que hacer
y lo que obtengo es que el sistema completo, suma de tanque más controlador, se va a comportar de la manera hasta que aparece acá. Bueno, trabajo un poco con eso. ¿Qué significa? Simplemente les aplico transformada de Laplace. Acá vamos a tener una cosa un poquito rara en comparación a lo que hemos hecho otras veces, que esta es la transformada de Laplace de la integral, por eso aparece el 1 sobre s acá. Pero lo demás es básicamente convencionalmente con lo que hemos hecho anteriormente. Y lo que voy a hacer ahora con esto entonces es despejar la función de transferencia correspondiente a la relación entre la variable de estado, que es la altura del líquido en el tanque, y el caudal de entrada. Esto es una perturbación, digamos, en principio, porque en realidad la variable manipulada, es decir, esto es una perturbación, no importa mucho el detalle. Me interesa ver qué pasa con esta función de transferencia. Entonces, la función de transferencia que relaciona h con fi, con el controlador puesto, obviamente. Y la relación es esta. Es decir, simplemente esto sale de despejarlo de acá. Fíjense que este sistema capacitivo, capaz de almacenar masa, cuando le pongo un controlador que tenga un término integral, y a esto lo llamamos término integral, porque esto es crucial acá, a pesar de que no entendemos todavía mucho cómo funciona, ni le di tanto pie a esto, el término integral que hace aparecer este S acá abajo hace que la cosa se transforme en algo así. ¿Y esto qué significa? Esta función de transferencia es una función de transferencia de segundo orden. ¿Por qué? Porque tiene un denominador que es un polinomio de grado 2. Bien, y lo que me interesaría ver acá es lo siguiente. Me interesa ver qué pasa con estos parámetros. Yo acá ya lo puse en el formato estándar, pero en el formato estándar básicamente lo que estoy diciendo es esto. Estoy diciendo que tau cuadrado es esto que está acá, 2z tau es esto y kp es esto. De acá saco tau y z. Es decir, claramente tau y z están relacionados con los parámetros originales del modelo, que son a, kc y tau i. A, kc y tau i. Y están relacionados con esos parámetros. Mientras que kp también está relacionado con un par de ellos. Pero lo que más me interesa son claramente, el que más me interesa claramente es z. ¿Por qué? Porque es el que me habla de cómo evoluciona el sistema, sobre todo en términos de lo que nos está interesando ahora, que es el tema de sobreamortiguación versus subamortiguación. Lo que primero vemos acá es que no dijimos nada sobre kc y tau i, pero lo que digo es, lo que les voy a decir es que son parámetros que los fija el operador y que en principio son positivos. Como los fija el operador, eso da lugar a que uno pueda tener valores de z, que es lo que me interesa para ver la sub o sobreamortiguación, valores de z que pueden ser de distinto tipo en función de distintas cuestiones. Si la raíz si esta raíz es esta raíz, que es la misma, es menor que 2, el z es menor que 1. Si la raíz es igual a 2, el z es igual a 1. Y si la raíz es mayor que 2, el z es mayor que 1. Así son las posibilidades que tengo acá, ¿no? Es decir, estoy diciendo cuando el z es igual, mayor o menor que 1. Bueno, cuando la raíz es igual a 2, mayor que 2 o menor que 2. Lo que me está diciendo esto es que en principio yo puedo lograr subamortiguaciones o sobreamortiguaciones en función de cómo elija estos parámetros, en qué combinación los elija, tal que la raíz de mayor que 2 o menor que 2. Si da igual a 2 es críticamente amortiguado y no me interesa tanto, eso me corresponde a un z igual a 1, pero lo que queda claro acá es que si yo coloco un controlador a un sistema capacitivo, puedo obtener, de acuerdo a los parámetros que elija, un factor de amortiguamiento menor que 1, lo que implica una subamortiguación. Es decir, que estos sistemas
controlador más, sistema capacitivo más controlador dan lugar a un sistema de segundo orden cuando el controlador tiene parte integral, y además ese sistema de segundo orden puede ser oscilatorio. Cuando digo puede ser oscilatorio significa que estoy diciendo puede ser subamortiguado. Es decir, que puede alcanzar el valor, va a alcanzar el valor final, va a alcanzar el valor final oscilando alrededor de este último. Cosa que lo que vamos a ver acá en este pequeño gráfico, donde les muestro cómo sería la evolución temporal del ejemplo que estuvimos analizando. Es decir, lo que estoy planteando es, le pongo un salto escalón en el caudal de entrada, y ¿qué va a pasar con H? Vamos a analizarlo un poco más cualitativamente. Tengo un controlador que me mantiene el H en el valor deseado. ¿Está bien? Así que el H va a tener que mantenerse en el valor deseado. No se va a mantener todo el tiempo. De entrada va a haber una perturbación. Pero por más alto escalón que yo le ponga acá, el H finalmente se va a mantener en el valor deseado. ¿Por qué? Pues si yo le pongo un escalón acá de 10 litros por segundo, el controlador va a hacer que este caudal aumente en 10 litros por segundo también, de forma de compensar esta cantidad, y tarde o temprano el nivel del tanque se mantenga igual que antes de la perturbación. Eso se puede ver en este gráfico, en el cual se ve que sin control, ¿qué pasaría? Sin control yo le pongo un salto escalón en el caudal de entrada, el nivel va a un nuevo valor. ¿Por qué? Porque estaría suponiendo que el caudal F0 es un caudal que es proporcional a la altura en el tanque, que es lo que analizamos cuando analizamos sistemas de primer orden. Los dos ejemplos, uno de ellos era esto que estoy comentando. Sería este ejemplo sin controlador y con una ley para F0 igual a H sobre R. En el caso con controlador, lo que les decía antes, el sistema retorna al valor inicial, es decir, el H retorna al valor inicial. Recuerden que estamos en variable de apartamiento, es decir, que vuelve al valor deseado, al H deseado, luego de hacer las oscilaciones o no que correspondieran, dependiendo cómo sean los valores de Z. Si Z es menor que 1, el sistema va a oscilar alrededor del valor deseado o del valor final, y si el Z es mayor que 1, si el Z es mayor que 1, el sistema va a ser sobreamortiguado, y por lo tanto la evolución hacia el valor final va a estar siempre por encima de este hasta converger hacia él, que es lo que le ocurre a los sistemas sobreamortiguados. La diferencia que tenemos con el ejemplo más general que analizamos, o más general, no, el ejemplo base que analizamos como sistema de segundo orden, que tendía a un nuevo valor final, se debe a que en ese ejemplo la función de transferencia era una función de transferencia que no tenía este S arriba. Este S arriba hace que finalmente, matemáticamente, ¿no? Porque en realidad ya lo entendimos, que el sistema va al valor final, que es el valor deseado. Es que es un poco lo que el controlador está buscando. El controlador está buscando que el sistema se mantenga donde le digo que quiero que esté, y que de alguna manera el aumento de caudal que implica la perturbación FI sea absorbido por un aumento en el caudal de la salida a través de la indicación adecuada del controlador. Entonces, esto es para FI de la siguiente forma. Este es el caso para FI como esto. Un cambio escalón en la entrada. Entonces, bueno, tenemos segundo orden, sub o sobreamortiguado, dependiendo de cómo haya ajustado el controlador. Cuando digo cómo haya ajustado, es cómo haya elegido los valores de, acá es KC, perdón, acá es KC también, de KC y tau sub i. Según cómo elija esos dos valores, yo voy a tener sistema de segundo orden, sub o sobreamortiguado. Bueno, con esto termino la parte 2 de la unidad 5, y va a quedar para la parte 3 lo que se dan a llamar
sistemas de orden mayor. Ya veremos un poco más qué significa eso y estaremos más cerca de terminar con la parte de dinámica, ya que quedará solamente la unidad 6 para haber completado lo que sería la mitad del curso en cuanto a las clases teóricas y la temática que corresponde al primer parcial. Bueno, hasta la próxima.